El relato que involucra fe, historia y arqueología se entrelaza de manera sorprendente en este relato. Recientemente, en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, salieron a la luz descubrimientos extraordinarios, especialmente en torno al lugar que se cree que es la tumba de Jesús. Según el Evangelio de Juan, el relato bíblico describe en detalle el entierro de Cristo. El 26 de octubre, en el interior de la iglesia, un equipo de expertos retiró con sumo cuidado las placas de mármol que, durante más de 4 siglos, habían sellado uno de los lugares más sagrados del cristianismo. El trabajo se prolongó durante horas, hasta que, en los momentos finales antes del cierre definitivo, se reveló algo impresionante, el lecho de piedra caliza original, intacto después de cientos de años. Allí, debajo de las capas de protección, estaba lo que se cree que era el lecho sagrado, la superficie rocosa donde habría sido depositado el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Pero esa no fue la única revelación. 2 años más tarde, bajo capas de tierra y edificios antiguos, otro descubrimiento dejó al equipo boquiabierto, un jardín perfectamente conservado, con olivos, vides y tumbas excavadas directamente en la roca, exactamente como se describe en los evangelios. Para los escépticos, un desafío. Para los fieles, una confirmación. Y para el mundo, una pregunta que ya no puede ser ignorada, ¿son las historias escritas hace 2000 años más reales de lo que imaginábamos? El momento del descubrimiento se produjo en la iglesia del Santo Sepulcro, que se encuentra en la ciudad vieja de Jerusalén desde hace casi 17 siglos. Este lugar es considerado por los cristianos como el escenario de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús. En el interior de la iglesia se encuentra un pequeño santuario conocido como el edículo, una estructura reconstruida varias veces a lo largo de los siglos. La última renovación se llevó a cabo en 1810, tras un devastador incendio. En el interior de este santuario se encuentra lo que la tradición señala como el lecho funerario donde fue depositado el cuerpo de Jesús tras la crucifixión. Sin embargo, en 2016, la edícula se encontraba en estado crítico. La estructura se estaba deteriorando rápidamente, sostenida en parte por soportes metálicos instalados por las autoridades británicas en 1947. Los expertos advirtieron del riesgo de colapso, lo que llevó a la decisión de llevar a cabo una restauración completa, la primera en más de 200 años. Fue entonces cuando se pidió a la Universidad Técnica Nacional de Atenas que liderara el proyecto. Bajo la coordinación de expertos en conservación de monumentos históricos, la misión era clara: estabilizar el santuario, documentar cada detalle y garantizar la preservación del sitio para las generaciones futuras. Para llevar a cabo adecuadamente este trabajo, fue necesario examinar lo que había debajo de la cubierta de mármol que había cubierto el lecho funerario desde al menos el año 1555. En la tarde del 26 de octubre de 2016, después de obtener el permiso de las 3 principales denominaciones cristianas que comparten la custodia de la Iglesia, las iglesias griega ortodoxa, católica romana y apostólica armenia, el equipo comenzó a retirar cuidadosamente las losas de mármol. No se trató simplemente de un trabajo arqueológico, sino de una acción delicada, seguida de cerca por representantes de las 3 tradiciones religiosas. La primera etapa de remoción reveló materiales de relleno, como piedras sueltas y escombros, utilizados para nivelar la superficie cuando se instaló mármol siglos antes. Pasaron las horas sin que se encontrara nada significativo. El equipo trabajó las 24 horas del día, enfrentando un plazo estricto. Las autoridades religiosas solo habían permitido un periodo de 60 horas para la investigación y la tumba debía volver a sellarse antes del 28 de octubre. Con el tiempo agotándose, surgieron dudas sobre si se descubriría algo relevante. Fue entonces cuando, debajo de los escombros, apareció otra losa de mármol más antigua, con una cruz ligeramente tallada. Al parecer data de la época de las cruzadas, posiblemente del siglo XII. Quitándolo con cuidado en los momentos finales antes del cierre, el equipo finalmente lo vio: la piedra caliza original. El lecho funerario descrito en textos históricos, pero que muchos estudiosos creían que había sido destruido a lo largo de los siglos. Frederick Ebert, el arqueólogo residente de National Geographic que documentó el proyecto, no pudo contener su entusiasmo. Mientras se acercaba a la roca expuesta, le temblaban las piernas. Él no esperaba eso.
durante décadas, los investigadores se preguntaron si quedaba algo original en el sitio. La iglesia fue completamente destruida en 1009 por el califa Fatimí al-Hakim y luego reconstruida. Antes ya había sufrido daños causados por incendios, terremotos y conflictos. La suposición general era que el lecho funerario original, si existiera en ese lugar, se habría perdido en el tiempo. Sin embargo, ahí estaba, visible, palpable, real. Aunque el equipo no pudo decir con absoluta certeza que este era el lugar exacto donde Jesús fue enterrado, el lecho de piedra caliza parecía estar en su posición original, intacto a pesar de todo lo que había ocurrido encima a lo largo de los siglos. Las sorpresas, sin embargo, no quedaron ahí. Al examinar las paredes del edículo, los investigadores descubrieron que las paredes originales de la cueva de piedra caliza todavía estaban en pie, ocultas por construcciones posteriores. Abrieron una pequeña ventana en la pared interior sur del santuario, revelando parte de la superficie rocosa original. La profesora Antonia Moropoulou, supervisora científica principal de la restauración, destacó la importancia del hallazgo. Es un privilegio presenciar la roca sagrada, venerada durante siglos, pero solo ahora se puede ver realmente. El descubrimiento resonó tanto en los círculos académicos como religiosos. Después de todo, aquí había evidencia física de que el sitio venerado durante casi 2000 años podría, de hecho, ser auténtico. Sin embargo, aún quedaban muchas preguntas por responder. ¿Cómo podemos estar seguros de que esta era realmente la tumba de Jesús? ¿Qué evidencia vinculaba ese lugar específico con los eventos descritos en los Evangelios? Las respuestas vendrían de diferentes direcciones, combinando arqueología, historia y textos antiguos en un cuadro cada vez más difícil de refutar. Antes de comprender la importancia de la tumba en sí, los investigadores necesitaban verificar si ese lugar correspondía a las descripciones bíblicas del entierro de Jesús. Fue allí donde se inició el trabajo de investigación histórica. Al hacer referencias cruzadas de registros romanos antiguos, costumbres funerarias judías y relatos de los evangelios, los eruditos reconstruyeron una línea de tiempo que apuntaba a una conclusión inevitable. Los evangelios proporcionan detalles específicos sobre el entierro de Jesús. Según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, después de la crucifixión, José de Arimatea, un discípulo rico, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Luego, José lo colocó en su propia tumba, una tumba nueva excavada en la roca ubicada en un jardín cerca del lugar de la crucifixión. La tumba estaba ubicada fuera de los muros de Jerusalén, de acuerdo con la ley judía, que prohibía los entierros dentro de la ciudad. Estos detalles, que pueden parecer secundarios, en realidad son fundamentales para la verificación histórica. Y, sorprendentemente, todos se confirman entre sí. Primero, el tipo de tumba. Los arqueólogos ya han identificado más de 1000 tumbas excavadas en la roca en las afueras de Jerusalén, que datan del siglo I. Estas tumbas estaban excavadas directamente en la piedra caliza, con nichos alargados llamados kokeim, donde se depositaban los cuerpos. La descripción bíblica encaja perfectamente en este patrón. Además, la ubicación fuera de las murallas de la ciudad también coincide con las prácticas funerarias judías de la época. Los registros y excavaciones romanas confirman que la zona donde ahora se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro estaba, de hecho, fuera de los límites urbanos en el siglo I, donde fueron depositados los cuerpos. Este era exactamente el método utilizado por los judíos más ricos para enterrar a sus muertos en aquella época. El proyecto era distinto, costoso y requería mano de obra especializada, algo que no se haría con prisa ni estaría destinado a entierros comunes. La arqueóloga Jori Magnus, investigadora asociada a National Geographic, aclara que, aunque esto no prueba la historicidad del relato del Evangelio, demuestra que quien escribió estas narraciones conocía con precisión las costumbres funerarias de la época. Otro punto crucial es la ubicación fuera de las murallas de la ciudad. La tradición judía prohibía estrictamente los entierros dentro de los límites de Jerusalén. Los muertos eran considerados ritualmente impuros y traerlos a la ciudad violaría las leyes religiosas. Los evangelios afirman con razón que Jesús fue crucificado y sepultado fuera de los muros, cerca de un lugar llamado Gólgota. Lo que hace que este detalle sea aún más significativo es el hecho de que,
Poco después de la muerte de Jesús, Jerusalén experimentó una expansión. Se levantaron nuevos muros incorporando zonas que antes se encontraban fuera de los límites urbanos. Esto significa que cuando se escribieron los evangelios, décadas después, el Gólgota y la tumba ya estaban dentro de la ciudad. Sin embargo, los autores de los textos bíblicos identificaron correctamente que, en el momento de la crucifixión, ambos se encontraban fuera de los muros. Ese no es el tipo de información que alguien que está inventando una historia sabría incluir. Se trata de datos concretos y verificables que solo podrían proceder de testigos presenciales o de minuciosos registros históricos. La ubicación de la iglesia del Santo Sepulcro encaja perfectamente en esta descripción. Las excavaciones arqueológicas han confirmado que, en tiempos de Jesús, esa zona estaba efectivamente extramuros y se utilizaba como cementerio. Un tercer elemento que refuerza la autenticidad del sitio es la cadena de custodia histórica del sitio. En el año 325 después de Cristo, casi 3 siglos después de la muerte de Jesús, el emperador romano Constantino envió representantes a Jerusalén para localizar la tumba de Cristo. Fueron conducidos a un punto específico, donde se encontraba un templo romano. Este templo había sido construido por el emperador Adriano alrededor del año 135 después de Cristo, casi 200 años antes. ¿Por qué elegiría Adriano precisamente ese lugar para construir un templo? Fuentes históricas, incluido el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, sugieren que Adriano lo hizo con la intención de suprimir el culto cristiano allí. Sabía que los cristianos consideraban ese lugar sagrado y, al construir un templo pagano sobre él, buscó borrar la memoria cristiana. Irónicamente, sin embargo, este acto de supresión acabó convirtiéndose en un acto de preservación. Al superponer su construcción en el lugar, Adriano lo demarcó, asegurando que las generaciones futuras supieran exactamente dónde estaba. Cuando los enviados de Constantino llegaron en el año 325 después de Cristo, demolieron el templo de Adriano y excavaron el suelo debajo de él. Según relatos de la época, encontraron una tumba excavada en la roca. Constantino ordenó que se quitara el techo de la cueva para que la tumba fuera visible y mandó construir una iglesia a su alrededor para protegerla y honrarla. Esta iglesia, la iglesia del Santo Sepulcro, se convirtió en uno de los destinos de peregrinación más importantes del cristianismo. La construcción original de Constantino no resistió intacta la prueba del tiempo, fue destruida en 1009 y reconstruida a mediados del siglo XI. Sin embargo, las excavaciones realizadas en el siglo XX en el interior de la iglesia revelaron restos tanto del templo romano de Adriano como de la estructura original de Constantino. Lo más importante es que los arqueólogos han identificado evidencia de la antigua cantera de piedra caliza que alguna vez existió en el sitio, así como al menos otras 6 tumbas excavadas en la roca en el área circundante, algunas todavía visibles hoy. Jody McNess destacó la importancia de estas tumbas adicionales. Su presencia es una evidencia arqueológica crucial de que la región era, de hecho, un cementerio judío fuera de los muros de Jerusalén en la época de Jesús. Esto es significativo porque corrobora todos los aspectos de la descripción de los evangelios, una tumba excavada en la roca, perteneciente a un hombre rico, ubicada en un jardín, fuera de los límites de la ciudad y cerca del lugar de la crucifixión. Dan Baat, ex arqueólogo jefe de Jerusalén, intervino sobre la cuestión de la autenticidad. Aunque no es posible decir con absoluta certeza que el Santo Sepulcro es el lugar exacto de enterramiento de Jesús, no hay ningún otro sitio que presente un conjunto de evidencia tan consistente, y no hay razones sólidas para rechazar su autenticidad. En 2016, la losa funeraria fue documentada minuciosamente antes de volver a sellarse bajo su revestimiento de mármol original. El profesor Moropoulou, responsable de conservación, destacó que la obra fue diseñada para durar siglos, por lo que es posible que la piedra caliza no vuelva a ser visible durante mucho tiempo. Sin embargo, el arqueólogo Martin Beddoe, que publicó un estudio exhaustivo de la tumba en 1999, cree que la clave para comprender el sitio reside en el análisis de la propia superficie de la roca. Señaló los grafitis, cruces e inscripciones dejadas por antiguos peregrinos en otras tumbas excavadas en la roca de la región. Estas marcas demuestran que, en los primeros siglos del cristianismo, la gente reconocía ciertas tumbas como sagradas.
Biddle argumentó que las superficies rocosas deberían examinarse con sumo cuidado en busca de rastros de grafiti. La cuestión es absolutamente crucial, afirmó. Sabemos que hay al menos media docena de otras tumbas excavadas en la roca debajo de diferentes partes de la iglesia. ¿Por qué el obispo Eusebio identificó esto precisamente como la tumba de Cristo? No lo explica, y nosotros no lo sabemos. No creo que Eusebio se equivocara. Era un erudito meticuloso, por lo que probablemente había evidencia, si tan solo la buscásemos. El descubrimiento de la tumba ya era notable, pero lo que los investigadores encontraron a continuación agregaría una dimensión completamente nueva a la historia, una dimensión que nadie esperaba. La revelación del jardín. En 2022, 6 años después de la apertura y resellado de la tumba, un equipo dirigido por la profesora Francesca Stasoia, de la Universidad La Sapienza de Roma, inició los trabajos de restauración bajo el suelo de la iglesia. El objetivo era sencillo: preservar los cimientos de estructuras antiguas y documentar cualquier hallazgo. Las excavaciones dentro y alrededor de la iglesia del Santo Sepulcro siempre traen revelaciones significativas, ya que cada capa descubierta revela algo nuevo sobre la larga historia del sitio. Pero lo que este equipo descubrió superó todas las expectativas. Mientras excavaban cuidadosamente debajo del suelo de la iglesia, los arqueólogos encontraron algo que no debería haber estado allí. Algo que había permanecido oculto durante 2000 años, un jardín, no los restos de un jardín ni las huellas de donde pudo haber existido, sino un jardín real, conservado en su suelo original, con semillas y material vegetal intactos. La conservación fue extraordinaria. Protegido por capas de roca y tierra compactada, aislado del aire y la humedad durante milenios, el jardín había permanecido congelado en el tiempo. El suelo todavía contenía huesos de aceituna, semillas de uva y otros materiales orgánicos en condiciones tan prístinas que los investigadores pudieron identificar con precisión qué plantas crecían allí. Los granos de polen incrustados en la tierra proporcionaron evidencia adicional, partículas microscópicas que ofrecían un vínculo directo con la flora del siglo I. Pero no se trataba de vegetación salvaje que, por casualidad, hubiera brotado en un espacio antiguo. El jardín había sido cultivado deliberadamente. No era solo una cuestión de conveniencia, sino de necesidad ritual. El sabbat comenzaba al atardecer y la ley judía prohibía exponer los cuerpos después del anochecer. La proximidad entre el lugar de la crucifixión y la tumba permitió a José de Arimatea realizar el entierro a tiempo, sin violar las tradiciones sagradas. La arqueología confirma que la distancia entre el Gólgota y las tumbas excavadas en la roca era lo suficientemente corta como para recorrerla a pie en pocos minutos, incluso cargando un cuerpo. Esta logística no fue casual, reflejaba un conocimiento preciso de las costumbres de la época y de las limitaciones prácticas que imponía la urgencia del entierro. El quinto elemento de confirmación está en la estructura de las tumbas mismas. Juan 20, 5-6 describe a Pedro y Juan entrando a la tumba y encontrando los lienzos doblados, pero no el cuerpo. Las tumbas descubiertas tienen cámaras internas con nichos laterales, exactamente donde serían depositados los cuerpos. Estos nichos fueron diseñados para acomodar mortajas y objetos funerarios, permitiendo que las telas permanecieran en su lugar incluso después de ser retiradas del cuerpo. La descripción del Evangelio, antes considerada un detalle literario, ahora gana apoyo material. Los estandartes plegados no eran un recurso narrativo, sino una observación directa de cómo estaban organizadas las tumbas de la élite judía. Finalmente, el sexto punto de convergencia es la presencia de un kokeim, un tipo específico de nicho funerario común en el siglo I. Estas cavidades alargadas, excavadas horizontalmente en las paredes de las cámaras, servían para depositar los cuerpos de forma individual, evitando el contacto entre los muertos. El descubrimiento de kokeim en el sitio no solo confirma la autenticidad de la tumba sino que también refuerza la exactitud histórica de los evangelios. Marcos 16:5 menciona a un joven sentado a la derecha dentro de la tumba, una descripción que tiene sentido si se considera el espacio limitado de estos nichos y la disposición interna de las cámaras. Lo que antes parecía una imagen simbólica resulta ahora ser un retrato fiel de la arquitectura funeraria de la época. Juntos, estos 6 elementos forman una red de evidencia que va más allá de la simple coincidencia.
Cada detalle, la ubicación fuera de los muros, la nueva tumba excavada en la roca, la proximidad al Gólgota, la estructura interna, la presencia de los estandartes y la disposición de los coqueim, se alinea perfectamente con lo que describen los evangelios. No se trata de una narrativa construida a posteriori, sino de un informe que lleva la marca inequívoca de la observación directa. Los escritores de los textos sagrados no estaban inventando una historia, estaban registrando lo que veían, oían y, en el caso de John, posiblemente incluso tocaban. El descubrimiento del jardín y las tumbas bajo la iglesia del Santo Sepulcro no es solo un hallazgo arqueológico. Es un testimonio material que desafía siglos de escepticismo. Durante mucho tiempo, los estudiosos han cuestionado la historicidad de los evangelios, argumentando que detalles como la ubicación de la tumba o la descripción del entierro eran recursos literarios, no registros fácticos. Ahora la tierra habla. Las piedras, el polen, las marcas de herramientas y la disposición de las cámaras funerarias cuentan una historia que coincide punto por punto con las palabras escritas hace 2000 años. Lo que surge no es una fe ciega, sino una confirmación sorprendente. La arqueología, lejos de negar los textos bíblicos, está revelando que eran más exactos de lo que se imaginaba. Y, sin embargo, la historia no termina aquí. El jardín y las tumbas son solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. La misma excavación que reveló estos restos también sacó a la luz otros elementos que conectan el sitio con la narrativa paleocristiana. Entre ellos destaca el descubrimiento de una plataforma de piedra que, según los investigadores, podría haber sido el litostrotos, la piedra del juicio mencionada en Juan 19:13, donde Pilato habría pronunciado la sentencia de Jesús. Si se confirma, esta identificación agregaría otra capa de autenticidad al relato del Evangelio, mostrando que los escritores no solo conocían las costumbres funerarias sino también los detalles topográficos y arquitectónicos de Jerusalén en el siglo I. Lo que hace que todo esto sea aún más fascinante es el hecho de que estos descubrimientos no se hicieron por casualidad. Fueron el resultado de un trabajo meticuloso, que combinó tecnología avanzada, como el escaneo láser y el análisis de suelos, con una lectura cuidadosa de textos antiguos. Los arqueólogos no buscaban probar la Biblia, estaban investigando un sitio histórico con rigor científico. Y, sin embargo, lo que encontraron fue una convergencia tan exacta entre el registro escrito y el registro material que sería imposible ignorarla. Después de todo, la historia no está hecha solo de palabras. A veces está escrito en piedra, esperando ser desenterrado. La correspondencia entre geografía y narrativa refuerza la idea de que los autores de los evangelios describieron acontecimientos reales en lugares igualmente reales. La quinta confirmación aparece en el propio jardín. Los análisis botánicos identificaron rastros de olivos y vides, plantas cargadas de un profundo simbolismo bíblico. Los olivos representan la paz y la bendición divina, mientras que las vides evocan alianza, abundancia y alimento espiritual. Su presencia allí no fue casual, fue un cultivo intencional, consistente con los jardines sagrados de la antigua cultura judía, estableciendo un vínculo directo entre el espacio físico y los temas teológicos. La vegetación no era aleatoria, reforzó conceptos de vida, renovación y promesa divina. El jardín, por tanto, era a la vez funcional y simbólico, reflejando la importancia espiritual descrita en el Evangelio de Juan. La sexta confirmación proviene de una figura histórica poco probable, el emperador romano Adriano. Alrededor del año 135 después de Cristo, intentó suprimir el cristianismo erigiendo un templo pagano en el lugar. Al intentar borrar la memoria cristiana, Adriano terminó sin darse cuenta preservando la tumba y el jardín bajo capas de tierra y construcciones. Este entierro protegió el sitio de daños posteriores, asegurando que la tumba y el jardín permanecieran intactos durante siglos. El hecho de que Adriano se centrara específicamente en este lugar también indica que los cristianos del siglo II ya lo reconocían como sagrado. Su intento de destrucción se convirtió, paradójicamente, en un acto de conservación, ofreciendo a los arqueólogos modernos un sitio notablemente conservado para su estudio. Juntas, estas 6 confirmaciones, la precisión geográfica, la tumba en la roca recién tallada, la construcción manual de la tumba, la proximidad apropiada para un entierro urgente, la vegetación simbólica y la preservación por parte de las autoridades romanas,
construyen un argumento convincente para la autenticidad del sitio. Cada pieza de evidencia, analizada de forma aislada, se alinea con el relato evangélico. Cuando se consideran en conjunto, forman una convergencia entre historia y texto rara vez vista en arqueología. Ninguna evidencia puede afirmar con absoluta certeza que Jesús fue enterrado allí, pero la multitud de confirmaciones aumenta drásticamente la verosimilitud de que la iglesia del Santo Sepulcro marque el lugar auténtico. Para los académicos, tal alineación entre la evidencia física y el texto histórico es excepcional. Para los creyentes, los descubrimientos ofrecen una conexión tangible con los acontecimientos que dieron forma al cristianismo durante 2 milenios. El jardín y la tumba no son meros hallazgos arqueológicos, son portales a través de los cuales el pasado dialoga con el presente, permitiéndonos experimentar elementos de una narrativa que ha sido central en la historia humana. Las implicaciones van más allá de la teología, alcanzando el estudio de los textos antiguos, la cultura y la metodología histórica. La armonía entre el diseño de la tumba, la ubicación geográfica y la selección botánica demuestra que los autores de los evangelios fueron testigos de estos acontecimientos de primera mano o tuvieron acceso a conocimientos contemporáneos extremadamente precisos. El sitio demuestra que la fe y la evidencia material pueden coexistir, proporcionando un marco tanto espiritual como histórico para comprender la narrativa de la resurrección. Además, los descubrimientos plantean interrogantes sobre otros sitios bíblicos que durante mucho tiempo fueron descartados como legendarios. ¿Cuántos relatos que antes se consideraban metafóricos podrían en realidad ser históricamente exactos? ¿Cuántos detalles de las escrituras reflejan el conocimiento real de la geografía, las leyes y las costumbres de la época? Estas preguntas desafían los supuestos modernos y alientan una reevaluación de los textos antiguos como fuentes históricas confiables. También hay una profunda resonancia emocional en estos descubrimientos. El jardín y la tumba fueron preservados deliberadamente, sellados bajo siglos de piedra y tierra. Durante casi 2000 años permanecieron ocultos pero intactos, esperando el momento en que los ojos modernos pudieran revelarlos. Este momento parece casi providencial, ya que surge en una era en la que el materialismo y el escepticismo científicos a menudo eclipsan la fe. Los descubrimientos nos recuerdan que la historia puede sorprendernos, que la evidencia tangible puede reafirmar creencias arraigadas y que el pasado continúa hablándonos de maneras inesperadas y transformadoras. Se acepte o no su significado espiritual, el jardín y la tumba debajo de la iglesia del Santo Sepulcro ofrecen una prueba incontrovertible de que los evangelios describen un lugar real, preparado y conservado en perfecta armonía con los relatos bíblicos. En este encuentro entre arqueología, historia y fe, se nos recuerda que algunas historias no se basan solo en creencias, sino en la realidad perdurable del mundo mismo. Debajo de las piedras de la iglesia del Santo Sepulcro, la historia y la fe se entrelazan, la tumba, el jardín, el antiguo lecho funerario son reales, tangibles y se han conservado durante 2 milenios. Sin embargo, por cada respuesta descubierta, surgen nuevas preguntas: ¿cuántas otras verdades permanecen ocultas, esperando el momento adecuado para ser reveladas? Y cuando lo hagan, ¿cómo desafiarán todo lo que creíamos saber sobre el pasado y sobre nosotros mismos? La historia está lejos de terminar y las piedras apenas han comenzado a hablar.